Hola, Hola, profe, buenas tardes. ¿cómo estás? ¿Cómo está? ¿Cómo están todos? Bien. Bien, gracias a Dios. Sí. Y Carlos no lo veo y está en silencio. Se ¿Quién? fue a hacer un café. Bueno. Hola, Carlos. Hola, profe, buenas tardes. Estás en silencio. Feder, fíjate si lo podés desilenciar. ¿No podés activar el micrófono, Carlos? Tiene que desilenciarse él. Ah, Abajo, al lado del botón de colgar, a la izquierda, está el símbolo del micrófono. Tiene que apretar ahí. está el profe Comedi. Buenas tardes, profe. ¿Cómo está? Hola, Carlos. Estás silenciado, Carlos, ¿no? Seguís silenciado. Y David también. Ah, sí, ahora. Ahí Ahora está. sí. Buenas Bueno. tardes. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? ¿Bien? Bien, ¿vos cómo estás? ¿Lista? Lista. Hola, Hola, David. Hola Hola, ¿Cómo David, profe, ¿cómo te estás? buenas va? tardes. gusto verlos y verlas. Igualmente. Igualmente. Bueno. ¿Qué, querés empezar ahora? Sí, si quieren empiezo ya. ¿Y todos los Bueno. demás están listos? No hay. Dale, empezá Bueno, yo nomás. voy a silenciar por ahora, ¿sí? Así que Sí, yo también. dejo la imagen Bueno, para que, no sé, bueno, ahí por comparto las la dudas. ventana. Ay, esperen, no me sale acá para poner. No sé por qué. Tranquila, no hay problema. Ya No me aparecerá. aparece la Sí, ventana de PowerPoint. Ahí está. Ahí sí, sale. ya vas a encontrar. ¿Se ve ahí? Que justo también se me traba. Espera que Sí, ahí se no es traba. inmediato. Sí. ¿Ahí se ve? ¿Se No, ve ahí la pantalla? no se ve. Se abrió algo y después no Me salía se que ya estaba compartió. me salía que ya estaba compartiendo. ¿Ahí? Ahí se está cargando. Ahí se Ahora ve. sí. Bien. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Melina Sandoval y soy alumna del cuarto año de la licenciatura en física. Y en esta ocasión, ya se cargue, voy a hablarles sobre viaje interestelar a velocidades relativistas. Bien, ahí que oculte esto. El propósito de esta charla es describir físicamente el aspecto del entorno observado desde el punto de vista de un viajero interestelar a bordo de una nave que se mueve a velocidades cercanas a la de la luz con una aceleración constante igual en magnitud a la aceleración de la gravedad terrestre, en el marco de la teoría de la relatividad especial. El contenido de esta exposición está basado en el paper de Lagut y Dawes de Interstellar Traveler. Bien, antes de abordar el tema central de la charla, me gustaría empezar con una breve reseña histórica. A finales del siglo XIX, luego de la convalidación experimental de la teoría electromagnética de Maxwell, la comunidad de la física podía explicar y predecir con precisión aceptable la mayoría de los fenómenos observados. Sin embargo, existían algunas observaciones experimentales y predicciones teóricas que no encajaban en el cuerpo de conocimiento y que llevaron a los físicos a replantearse el absolutismo de la física clásica.
En lo que respecta a la mecánica de Newton, la teoría de la relatividad galileana proporcionaba las transformadas matemáticas de las ecuaciones del movimiento de cuerpos medidos desde sistemas de referencia inerciales en movimiento relativo a velocidad constante. Sin embargo, Lorentz, y un poco antes Boldemar-Bois, comprobaron que las ecuaciones de Maxwell no cumplían con las transformaciones de Galileo, cuando se pasaba de un sistema de referencia inercial a otro. En particular, las ecuaciones de Maxwell parecían requerir que la velocidad de la luz fuera constante. Y Lorentz había demostrado que las transformaciones correctas que garantizaban esta invariancia de la luz no eran las de Galileo, sino las que actualmente conocemos como transformaciones de Lorentz. Durante años, las transformadas de Lorentz y los trabajos de Henri Poincaré sobre el tema quedaron inexplicados hasta que Albert Einstein, un físico desconocido hasta 1905, le dio una interpretación física, teniendo en cuenta la relatividad del tiempo y del espacio, a través de su teoría de la relatividad especial. La introducción de la relatividad especial en el cambio de siglo encontró una resistencia bastante considerable, debido a que fenómenos que predice la teoría, como la dilatación temporal y la contracción de longitudes, significaron un fuerte cambio en el paradigma de la física. Bien, ahora vamos a empezar con el análisis de la cinemática de un viaje relativista. Y el primer paso del mismo es el concerniente a encontrar las ecuaciones que describen el movimiento de la nave espacial. Y para ello vamos a suponer que la velocidad de la nave varía uniformemente en el tiempo, es decir, que posee una aceleración constante, paralela a su dirección del movimiento. Los sistemas de referencia con los que vamos a hacer este análisis son el sistema de referencia S, que está en reposo relativo a la Tierra, y el sistema de referencia S', en reposo relativo a la nave. En este caso, el eje X del sistema S y el eje X' del sistema S' son paralelos entre sí, al igual que el eje Y y el eje Y'. En particular, los ejes X y X' son paralelos a la velocidad relativa del sistema S y el sistema S', y que coincide con la velocidad relativa de la nave con respecto a la Tierra. Bien, la ecuación del movimiento relativista de la nave que se mueve bajo la influencia de un campo externo, medido desde el sistema S que está en reposo con la Tierra, es la fuerza externa igual a la derivada con respecto al tiempo del momento lineal total relativista, donde este momento lineal es igual al producto de gamma, que es el factor de Lorentz, igual a 1 sobre la raíz de 1 menos el cociente entre la velocidad de la nave y la velocidad de la luz al cuadrado, por la masa de la nave por la velocidad dependiente del tiempo. Como la velocidad depende del tiempo, el factor de gamma también. En lo que respecta a la masa total de la nave, podemos estudiarla como la suma de dos cantidades. Una cantidad que se mantiene constante y otra cantidad que varía en el tiempo. La parte de masa constante corresponde a la infraestructura de la nave y el equipo a bordo, mientras que la cantidad de masa que varía en el tiempo corresponde al combustible. Con respecto a ese, en el intervalo diferencial de t a t más de t, se expulsa una cantidad de materia, dmg, con una velocidad u constante, en el sentido opuesto al movimiento de la nave. Esta expulsión de materia proporciona el empuje necesario para que la nave pueda avanzar. Y la relación entre la velocidad u medida por un observador terrestre y la velocidad de la masa expulsada medida desde la nave, es decir, desde S', está dada por la transformación relativista de velocidades, que es esta. Esta U es la velocidad medida desde la Tierra, U' medida desde la nave, y interviene la velocidad relativa entre los dos sistemas de referencia. Por lo general, la masa total de un sistema, analizado desde la relatividad especial, no es igual a la suma de las masas de sus componentes. Y la pérdida de masa, que denotamos por dm, de la nave, no va a ser igual al diferencial de masa expulsada, que hemos denotado por dmg. En este caso se considerará que la masa del sistema cerrado es invariante, se mantiene constante. Y para determinar la relación entre el diferencial de la masa total y
el diferencial de la masa expulsada, es necesario evaluar el cumplimiento del principio de la conservación de la energía en este sistema en un intervalo diferencial de tiempo, lo cual se expresa de esta manera, donde gamma por la masa de la nave por la velocidad de la luz al cuadrado es la energía total de la nave, perdón, y gamma U, diferencial de la masa expulsada por la velocidad de la luz al cuadrado, es la energía total de la masa expulsada, donde gamma U es el factor de Lorentz asociado a la velocidad U. Luego se obtiene la ecuación del movimiento determinando la variación total del momento lineal de P, que hemos denotado, que es la suma de las variaciones del momento lineal de la nave y del momento lineal dado por el empuje de la masa expulsada. Sería esto de aquí. Utilizando las ecuaciones 1, 2, 3 y 4 que vimos, se obtiene la ecuación para la fuerza neta externa que se ejerce sobre la nave, que es esta. Debido a que el campo gravitacional producido por los cuerpos masivos en el espacio intergaláctico, puede ser despreciado debido a que se vuelve significativo solo en viajes que tienen duraciones de varios órdenes de magnitud por encima de lo que se necesitaría para atravesar la Vía Láctea, con una velocidad cercana a la luz. Por eso es posible despreciar la fuerza externa y decir que es aproximadamente cero. Si bien la aceleración adecuada de la nave es constante, es decir, la velocidad con la que los pilotos de la nave programarían el viaje sería constante, la aceleración medida desde la Tierra, es decir, desde el sistema S, definitivamente no lo es. Y la transformación relativista de aceleraciones proporciona el valor de la aceleración medida desde S, que es este de aquí, donde vemos que la variación temporal de la velocidad es igual a la aceleración por este término que es el factor de Lorentz elevado a la menos 3. Al integrar esta ecuación diferencial, podemos obtener la ecuación de la velocidad en función del tiempo y de la posición, integrando dos veces, de la posición en función del tiempo. En lo que respecta al consumo del combustible de la nave, la tasa de la pérdida de masa, considerando que se expulsa la masa con una velocidad U constante, todo medido desde la Tierra, se puede obtener a través de las ecuaciones 5 y 6 que vimos. O sea, haciendo cero la fuerza externa, podemos despejar la derivada temporal de la masa y obtenemos que es igual a menos la aceleración dividido en U', que es la velocidad de la masa expulsada medida desde la nave, por la masa de la nave. Integrando esta ecuación diferencial, obtenemos la ecuación de la masa en función del tiempo, donde M0 no es la masa en reposo, en este caso, es la masa de la nave en el momento inicial, en t igual a 0. Finalmente, considerando un instante de tiempo infinitesimal en el que la velocidad pueda ser considerada constante, porque la velocidad no lo es, por lo tanto no se pueden aplicar las transformadas de Lorentz directamente, pero tomando un intervalo diferencial, podemos calcular la dilatación temporal, que está dada por la diferencia del tiempo medido en el sistema S y en el sistema S' para la duración del viaje. Por lo tanto, integrando esta ecuación diferencial, obtenemos la ecuación que nos da la relación entre el tiempo propio medido por un pasajero de la nave y el tiempo de la duración del viaje medido por un pasajero por un observador terrestre, que es la relación entre el tiempo propio y el tiempo medido desde la Tierra es aproximadamente logarítmica. Acá, analizando esta expresión, podemos ver que la relación entre el tiempo propio y el tiempo medido desde la Tierra depende de un factor que es el valor de la aceleración, porque el valor de la velocidad de la luz es constante, es lo que suponemos. Y para hablar, para determinar correctamente la expresión de la relación entre el tiempo medido en S y medido en S', tenemos que conocer realmente cuál es el valor de la aceleración con el que se va a mover la nave. Para eso tenemos que tener en cuenta
los límites fisiológicos y la tolerancia a la aceleración del cuerpo humano. Debido a que la nave transporta pasajeros humanos, existe un límite para la aceleración que la misma puede adquirir, en función de los límites fisiológicos del cuerpo humano. Ya que como todo el resto de los seres vivos que habitan la Tierra, los seres humanos nos adaptamos a lo largo de millones de años para que nuestros procesos orgánicos se lleven a cabo con relativa normalidad bajo la acción de una aceleración constante, que es la aceleración de la gravedad. Por lo tanto, es de esperarse que, ante cambios bruscos de velocidad, estos procesos se vean afectados en mayor o menor medida. Los pilotos de combate y los astronautas, por ejemplo, a menudo se someten a grandes aceleraciones a altas velocidades, y dependiendo de su posición con respecto a la dirección de la aceleración, es decir, si la aceleración se da de adelante hacia atrás, de lado a lado, de arriba a abajo o viceversa, experimente el cuerpo van a ser diferentes. Los seres humanos en particular soportamos mucho mejor las aceleraciones horizontales, perpendiculares a la columna vertebral, que aquellas que son en sentido vertical, como la que vemos acá en la imagen. Y este es un ejemplo de una aceleración horizontal. Los peligros de las aceleraciones altas radican en dos aspectos. El primero es el hecho de que el cuerpo humano es flexible y blando, por lo que la experiencia con aceleraciones que podemos llamar agresivas, que son altas, por encima de la aceleración de la gravedad, pueden provocar la rotura de huesos, el desplazamiento indebido de los órganos vitales e incluso la rotura de vasos sanguíneos. Bastante peligroso. El segundo aspecto entra en juego cuando la aceleración es en dirección vertical, es decir, cuando son paralelas a la dirección de la columna vertebral. Esto se debe a que estas aceleraciones pueden provocar el acumulamiento de sangre en los miembros inferiores y dificultar su circulación hacia el cerebro, como vemos acá en este dibujito. Debido a que la presión arterial aumenta en gran medida, el organismo necesita realizar mucho más esfuerzo para bombear la sangre hacia el cerebro, y después de un tiempo el corazón no puede generar la presión suficiente para hacerlo y puede llegar a detenerse. Otras complicaciones que pueden aparecer en consecuencia son la pérdida de los matices de la visión de túnel, el desmayo, estando, digamos, conservando la conciencia. En otras ocasiones se puede tener una pérdida total del conocimiento e incluso la muerte. En este video vemos un piloto de prueba que lamentablemente se desvanece, tengo entendido que no murió, al alcanzar una aceleración de 7,6 veces la aceleración de la gravedad. Se ve claramente cómo se le va deformando el gesto, porque el esfuerzo que hace para mantenerse herido es bastante. Y hay muchos factores que inciden en la capacidad de un individuo cualquiera para resistir grandes aceleraciones, algunos de los cuales fueron descritos con bastante detalle por la Administración Federal de Aviación estadounidense, ya que los pilotos tienen que soportar aceleraciones grandes. Por estos motivos, los pilotos tanto de Fórmula 1, que pueden experimentar aceleraciones de incluso 6 veces la aceleración de la gravedad, y los pilotos de combate, que llegan a experimentar aceleraciones de 9 veces la aceleración de la gravedad, tienen que usar trajes especiales para mitigar los efectos de las altas aceleraciones en el cuerpo, aparte de llevar un estilo de vida saludable y de tener músculos, sobre todo el cuello, tonificado. Por lo tanto, es difícil calcular cuál es la aceleración máxima que puede experimentar un humano antes de morir, ya que el límite difiere en gran medida dependiendo de las predisposiciones genéticas, del estilo de vida y también del instrumental y del traje que tenga en su disposición. Existe un antecedente de un hombre, el oficial de la Fuerza Aérea estadounidense John Stapp, que voluntariamente se sometió a experimentos en los que soportó aceleraciones de aproximadamente 46,2 veces la aceleración de la gravedad, durante unos pocos segundos. En consecuencia, sufrió la rotura de muñecas y costillas, además del sangrado de retinas. Y eso que solo estuvo unos pocos segundos.
En este video podemos ver la evolución de su gesto a medida que aumenta la aceleración. Él se sometió a una aceleración en dirección horizontal, se subió en un trineo que aceleró en muy poco tiempo una distancia bastante grande. En conclusión, con el fin de preservar la salud de los pasajeros a bordo de la nave, es de vital importancia tener en cuenta los efectos de una aceleración mayor a la gravedad sobre el cuerpo humano. Bien, ahora vamos a ver algunos valores numéricos de la duración del viaje y del gasto másico. El recorrido completo de la nave se puede estudiar a través de dos etapas, ambas de aceleración constante. En la primera etapa, ahí está. En la primera etapa, que es esta, la aceleración es constante y positiva, y tiene un valor g, que es el valor de la gravedad, con el que vamos a trabajar a partir de ahora. Y en la segunda etapa, de aceleración también constante, pero negativa, si trasladamos este diagrama de aceleración en función del tiempo a velocidad en función del tiempo, vamos a ver que la primera etapa tiene una velocidad que aumenta uniformemente hasta una velocidad máxima. En el tiempo que se da a la mitad del viaje, un tiempo de medio viaje. Luego, cuando el tiempo sigue aumentando, la velocidad disminuye, ya que la aceleración es negativa, desde el valor máximo hasta cero. Eso quiere decir que la nave va a acelerar, va a llegar a una velocidad máxima a mitad del viaje y va a empezar a disminuir la velocidad para llegar al destino al que se dirige con una velocidad cero. Perdón. Y para cuantificar los valores de la duración del viaje y el gasto másico, se puede considerar el recorrido de la primera etapa, es decir, y específicamente, cuando la velocidad alcanza su valor máximo, que denotamos V sub max. Teniendo en cuenta las ecuaciones 1 a 11 que vimos hasta ahora, es posible calcular los parámetros de interés. Ellos son el valor del factor de Lorentz para la velocidad máxima, para la misma velocidad, la duración del viaje, medido desde la nave, la duración del viaje medido desde la Tierra, y la tasa de masa, que va a dar el gasto másico. Es importante ver que las duraciones son las mismas en las dos etapas, ya sea con aceleración positiva o con aceleración negativa. Sin embargo, el consumo másico no va a ser el mismo. Esto es porque el valor de la gravedad va a cambiar de sentido. O sea, el vector aceleración, va a cambiar de sentido. Es importante tener en cuenta que las velocidades relativistas, que son mayores a 0,1 veces la velocidad de la luz, solo se pueden alcanzar con la aceleración que se eligió, igual a la aceleración de la gravedad, después de 0,01 años luz, o aproximadamente 16 veces la distancia de la Tierra a Plutón. También los vuelos relativistas a aceleración constante y moderada no pueden tener lugar a distancias tan cortas como la comprendida para atravesar por completo el sistema solar. Habría que recorrer distancias más grandes. En esta tabla se muestra la duración del viaje en años, medida por la nave, la duración en años medida desde la Tierra, la razón de masa, o sea, el gasto másico, y la distancia para distintos destinos. Por ejemplo, para llegar a Andrómeda, que está a 2,25 millones de años luz, necesitaríamos, en un viaje desde la nave, 28,39 años. Sin embargo, desde la Tierra mediríamos un tiempo de 2,25 millones de años. ¿Sí? Esto es importante. Recuerda que en una de las clases que tuvimos de relatividad, un compañero, Ulises Parentis, presentó un ejercicio al respecto sobre este tema, y él se hizo la pregunta, le daba que la duración de un viaje, no recuerdo qué destino, era de 85 años. Y recuerdo que él contó que se preguntó, ¿por qué no usar una aceleración mayor? Porque 85 años, si bien es mucho menos que los millones de años que se tardaría, digamos, que vería un observador de la Tierra que tardaría, es mucho menos, sin embargo 85 años es muchísimo.
Y el profesor le había contestado que hay que tener en cuenta el factor humano. Por lo tanto, en mi opinión, para aumentar la aceleración, en que los pasajeros no se mueran, habría que utilizar alguna tecnología que aún no se ha inventado, como las de las películas de ciencia ficción. Algo muy importante que podemos ver es que la razón por la que, por más años que dure, que trataríamos de que no sean 100 años, por más años que dure, la razón de que podamos hacerlo en un tiempo acorde a la esperanza de vida humana, en comparación al tiempo con el que observa a alguien la Tierra, está dada por la ecuación 11 que vimos, que establece la relación logarítmica entre el tiempo propio medido desde la nave y el tiempo medido desde la Tierra. Por lo tanto, necesitaríamos de 10 a 20 años para recorrer o llegar a cualquier destino dentro de la Vía Láctea. Sin embargo, para destinos por fuera de la Vía Láctea necesitaríamos tanto combustible que la nave tendría que tener el tamaño de aproximadamente un asteroide o un planeta menor. Bien, ahora vamos a hablar sobre el aspecto del cielo debido a las velocidades relativistas. Bien, el aspecto del entorno observado a través de las ventanas de la nave cuando se viaja a velocidades relativistas difiere en gran medida de lo observado cuando se viaja a una velocidad mucho menor a la de la luz. Y los fenómenos que determinan esta diferencia son de origen relativista y dependen, en lo que respecta a la radiación electromagnética, dependen del efecto Doppler y de la aberración luminosa. La aberración luminosa es la desviación aparente de la dirección en la que se mueve una fuente de luz cuando ésta se mueve con respecto al observador. Y es una consecuencia de la transformación de velocidades que también se da a velocidades mucho menores que la de la luz. Nuestra experiencia cotidiana puede ser la del auto cuando llueve. La lluvia cae perpendicular al techo del auto cuando el auto está quieto. Sin embargo, cuando avanza con velocidades altas, la lluvia impacta más en el parabrisas, en el vidrio de delante, que en la ventana trasera. Bien, la transformación del cuadrivector de onda conduce directamente a las ecuaciones que establecen la relación entre el seno de tita y el seno de tita prima. Y el coseno de tita prima con el coseno de tita, perdón. Donde tita y tita prima son los ángulos entre la dirección de avance y la dirección en la que se observa la fuente, en S y en S' respectivamente. Aquí las direcciones tita prima igual a 0 y tita prima igual a pi son las únicas que no se ven afectadas por la aberración luminosa. Si se considera ahora una distribución de estrellas en la esfera celeste, uniforme y en reposo con respecto a eso, o sea, la distribución que vería una persona de noche aquí en la Tierra. Y la denotamos por rho de tita, donde tita es una unidad de ángulo sólido. Nos surge la pregunta, ¿cuál será la distribución aparente para un viajero a bordo de una nave espacial? Para eso designamos a tita prima en función de, rho prima en función de tita prima, como la densidad de estrellas medida desde la nave, desde el sistema S'. Debido a que el número total de estrellas debería conservarse en ambos sistemas de referencia, podemos escribir que la densidad por unidad, por diferencial de volumen, tiene que ser igual a la densidad, medida desde S, tiene que ser igual a la densidad por diferencial de volumen medido desde S'. Y usando las relaciones entre senos y cosenos, pasando de ambos sistemas, podemos escribir esta ecuación que da la relación entre la densidad de estrellas por unidad de ángulo sólido medida desde S' con la medida desde S. En este perfil de densidad angular vamos a ver un máximo para tita prima igual a 0 y un mínimo para tita prima igual a pi. Y cuanto mayor sea la velocidad, más picos habrá de este perfil en la dirección de avance. Para cuantificar este resultado es posible determinar la mitad de la apertura del cono que contiene la mitad de las estrellas del cielo y que vamos a denotar con tita prima 1/2.
Con respecto a S, este cono corresponde a un hemisferio celeste, y θ' va a valer pi sobre 2. Integrando la ecuación 17 sobre la mitad de las estrellas del cielo, se puede obtener esta expresión. Y en consecuencia encontramos el valor del coseno de θ', y que es igual al factor beta que da el cociente entre la velocidad de la nave y la velocidad de la luz para la velocidad máxima. Y analizándola podemos ver que cuando la velocidad se acerca demasiado a la velocidad de la luz, la apertura del cono que contiene la mitad de las estrellas, que vendría a ser en esta imagen, esta es la apertura, tiende, digamos, a cero. Es decir, que en un viaje interestelar a velocidades cercanas a la de la luz, las estrellas que cubren uniformemente desde una visión en el sistema S, en el sistema S' tenderían a acumularse en un punto al frente de la dirección en la que se mueve la nave. En esta figura se presenta una forma de visualizar la distorsión del aspecto del cielo como consecuencia de la aberración luminosa. Esta cuadrícula de líneas rectas, que se correspondería a una observación hecha desde la Tierra, desde el sistema S, se va a ver distorsionada de la manera en la que se muestra esta figura acá de abajo, desde el punto de vista de un pasajero de la nave. Acá hay que hacer una aclaración muy importante, y es que estas distorsiones no son las causadas por la deformación espaciotemporal debido a la presencia de cuerpos masivos, ya que esto requeriría el análisis desde el punto de vista de la relatividad general. En este caso estamos considerando solo efectos de las transformaciones de las velocidades. Otro efecto que tiene mucha importancia es el del efecto Doppler relativista, que es el resultado del desplazamiento espectral de las ondas electromagnéticas medidas por un observador que está en movimiento relativo a la fuente de las ondas. Y la ecuación del desplazamiento Doppler es esta de aquí, donde ni y ni prima son las frecuencias de las ondas medidas en S y en S'. Y a partir de esta ecuación, y teniendo en cuenta la ecuación que da la relación entre el seno de θ y el seno de θ', y el coseno de θ con el coseno de θ', podemos escribir esta ecuación para el efecto Doppler en este caso. Hay que notar que interviene el factor de Lorentz para la velocidad máxima, al igual que el factor beta para la velocidad máxima. En el marco de referencia de la nave espacial, las ondas se desplazarían hacia frecuencias más altas, es decir, que habría un corrimiento hacia el azul, de entre los ángulos 0 y θ0, de modo que θ0 cumpla que el coseno de θ0 sea mayor que la raíz del factor gamma máximo menos 1 sobre la raíz del factor gamma máximo más 1. En las otras direcciones, el cambio va a ser hacia frecuencias más bajas, es decir, va a haber un corrimiento al rojo. Y por lo contrario, la ventana visible caería en el rango de las energías más bajas en la dirección delantera y en las más altas en la dirección trasera. Durante un vuelo relativista interestelar, a medida que aumentemos la velocidad, el ojo humano percibe sucesivamente las frecuencias en el rango infrarrojo, milimétrico y de radio en la dirección de avance. Es decir, todo ese rango se correría hacia el visible. Y también se percibirían señales en el rango ultravioleta, de rayos X y de rayos gamma, si el ojo tuviese percepción, pero esto está debajo del límite de percepción humana. En esta tabla se presentan para varios destinos los valores de la longitud de onda percibidos en la dirección de avance, como así también el ángulo de apertura. Por ejemplo, para llegar a la galaxia Andrómeda, que está a 2.25 millones de años luz, el ángulo en el que se observaría la mitad de las estrellas sería de 0,18 segundos. Y la radiación estaría, que es del orden de 1 metro, estaría en el medio del rango del microondas y las ondas de radio. En esta simulación que encontré, podemos visualizar mucho mejor los efectos que describen las ecuaciones.
Acá podemos ver que a medida que va aumentando la velocidad, hay un corrimiento hacia el azul, y acá voy a cambiar el puntero. Si adelantamos un poco, a medida que nos acercamos más y más a la velocidad de la luz, podemos ver claramente cómo se va formando el efecto que vimos en la imagen hace un momento. Esto se debe tanto a la aberración luminosa como al efecto Doppler. Esta imagen es la que les decía. Esta de aquí. Se va acercando, toda la forma en la que se observaría, se va acercando a este aspecto. Esto no es causado por deformaciones espaciotemporales, solo por el efecto Doppler y la aberración luminosa. Bien, ahora vamos a hablar de la luminancia del color del cielo visto desde la nave espacial relativista, con el fin de seguir describiendo mucho mejor el aspecto del cielo observado desde la nave. La luminancia se define como la densidad, ya sea angular, rectangular o superficial, del flujo luminoso que incide sobre una superficie en una dirección determinada. Como se puede ver aquí en el diagrama, la luz incide sobre una superficie y la luminancia va a depender de la posición o de la dirección en la que observe el observador, valga la redundancia. Y la luminancia se mide en la unidad de candela por metro cuadrado. Acá. En esta tabla se muestra la luminancia de algunos objetos familiares y los límites de sensibilidad del ojo humano. El límite fotópico es de la luminancia por encima de la cual el ojo va a percibir los colores, y el límite estópico es aquel por debajo del cual el ojo solo percibe tonos de gris. Por ejemplo, el Sol tiene una luminancia de 1.600.000 candelas por metro cuadrado. El límite de deslumbramiento, que está por debajo de la luminancia del Sol, es de 1.000.000. Una hoja blanca que le está incidiendo la luz del Sol es de 30.000. Otros parámetros como el contraste de la luminosidad afectan la forma en la que el ojo percibe la fuente de luz extendida, pero no se van a tener en cuenta en este análisis. Y en reposo con respecto a ese, se supone que la luminancia del fondo del cielo es espacialmente uniforme. Esto no es del todo cierto, pero porque se mejora en las direcciones de las frecuencias en la dirección de nuestro disco galáctico. Bien. En esta gráfica vemos representada la luminancia en unidades logarítmicas por unidad de distancia. La luminancia en la dirección de avance a mitad del viaje viene dada por la línea continua que se muestra en esta figura, esta línea continua. Y las líneas horizontales indican la luminancia de referencia del límite fotópico, que son estas líneas horizontales, del límite fotópico, el límite escotópico, la luminancia de la luna llena, y el límite de deslumbramiento. Es interesante notar que estos límites están separados de forma aproximadamente similar en unidades logarítmicas. Y para viajes cortos, el viajero solo percibe, o sea, viajes para distancias cortas, solo va a percibir tonos grises al frente, en la dirección de avance. Más allá de los 100 años luz, empezará a percibir una en realidad no tan grande, una mancha rojiza en frente de la dirección de avance con una amplitud de 2 grados. Y ese ángulo se calcula con la ecuación 19. Esta línea fue calculada con la ecuación 18. Por otro lado, el color exacto que percibe el viajero depende fundamentalmente de la dependencia de la frecuencia exacta del fondo del cielo. Pero esta discusión está fuera del análisis que se realiza aquí. Todo lo que puedo decir es que el gradiente de la luminancia es predominantemente negativo para la mayoría de los destinos dentro de la Vía Láctea, y por lo tanto el color de cielo es más bien azul o violeta durante la mayor parte del viaje. Bien, los problemas de navegación
a velocidades relativistas tienen que ser tenidos en cuenta. Los problemas de navegación a velocidades altas se deben a la distorsión del aspecto del cielo y a la imposibilidad, dado por el poco tiempo, de frenar la nave para evitar la colisión inminente con cuerpos que puedan atravesarse en la trayectoria. El peligro de colisión con cuerpos celestes como asteroides, puede ser estimado mediante la probabilidad de encontrarlos en el camino. Considerando que nuestra galaxia, la Vía Láctea, posee alrededor de 200.000 millones de estrellas y el número de asteroides de unos pocos kilómetros de diámetro, predicho por las teorías de formación de estrellas, depende mucho del modelo. Si suponemos que son aproximadamente 1010 veces más numerosas que las estrellas, la probabilidad de encuentro que denotamos por P es simplemente la razón entre la superficie total cubierta por los asteroides o los cuerpos que puedan atravesarse y la superficie total del cielo, que está dada por esta cantidad. Vemos que es muy pequeña, es del orden de 10 a la menos 14, multiplicada por n d y r cuadrado. N es la densidad de objetos por unidad de años luz, D es la distancia a recorrer en años luz, o sea, la distancia a la que se encuentra el destino, y R es el radio de la estrella o el asteroide que se considere en peligro de colisión, en unidades del radio del Sol, que denotamos por R asterisco. Por lo tanto, la probabilidad de encontrar una estrella al atravesar todo el disco galáctico, que tiene aproximadamente 10 a la 5 años luz, y con n aproximadamente un año luz a la menos 3, y considerando un radio igual a un radio solar, es de 1 en 1000 millones, la misma que la de encontrar un asteroide en el trayecto. Los encuentros con cuerpos grandes, por lo tanto, no constituyen un peligro considerable para los viajeros, pero tiene que ser tenido en cuenta. Por otro lado, la nave espacial debe estar protegida contra los átomos de hidrógeno que sí abundan en el medio interestelar, ya que hay una densidad de aproximadamente 1 átomo por centímetro cúbico. Se pueden esperar errores ya sea en el despegue o durante el viaje, y las dificultades para corregir estos errores, como la desviación gravitacional debida a cuerpos masivos, son de 3 tipos. Primero, cuanto mayor sea la velocidad de la nave, más difíciles son las correcciones de la trayectoria. Y estas correcciones se obtienen aplicando una aceleración perpendicular a la trayectoria inicial de la nave, y esa aceleración es g en el marco de referencia, digamos, la aceleración que los pilotos les darían a la nave, aplicando las ecuaciones relativistas de la suma de aceleraciones para calcular la aceleración A con respecto al sistema de referencia S vinculado que escogimos, que iguala a la aceleración de la gravedad, sobre el factor de Lorentz al cuadrado. Y el radio de curvatura de la trayectoria para evitar solucionar los problemas navegacionales se obtiene con esta expresión. En este caso, gamma es el factor relativista vinculado a la nave espacial, en esta última ecuación, en el momento de la corrección de la trayectoria. De hecho, en la mitad del viaje el radio de giro es siempre mayor que la distancia total que se va a recorrer hasta el destino. En segundo lugar, la aberración relativista disminuye la precisión nominal de la navegación. Debido a la resolución finita de los instrumentos de navegación, habrá un ángulo de desviación inicial, delta tita, medido desde la Tierra, con respecto a la dirección del destino. Obtenemos este ángulo de desviación, medido desde la nave espacial, expandiendo la ecuación 16 que daba la relación entre los senos medidos desde los dos sistemas, como delta tita prima igual a delta tita sobre 2 gamma. Bien, hasta aquí se analizó la distorsión del espectro electromagnético percibido por un observador situado en un sistema de referencia no inercial acelerado, que es el sistema de referencia en reposo con respecto a la nave. Sin embargo, no dijimos nada acerca de la forma aparente que tendrían los cuerpos, solo de cómo variaría o cómo diferenciaría la luz que llega por una ventana de la nave cuando uno se mueve a una velocidad cercana a la de la luz. Debido a que el estudio de la deformación aparente requiere
un estudio desde cero bastante amplio. Aquí solo presento unas simulaciones que podemos ver cómo se deformaría el aspecto de Saturno a una velocidad de 0,99 veces la velocidad de la luz. Y aquí vemos cómo se deforman objetos prismáticos y esféricos a una velocidad de 0,9 veces la velocidad de la luz. Bien, conclusiones sobre este estudio. El análisis realizado puso en evidencia la distorsión del aspecto del cielo, desde el punto de vista de un pasajero a bordo de una nave espacial que recorre distancias interestelares a una velocidad cercana a la de la luz. La luminancia y la frecuencia de la radiación electromagnética percibida por los pasajeros de la nave se modifican por completo a causa de la aberración luminosa y del efecto Doppler. Por otro lado, la aceleración a una velocidad relativista aumenta el cono de incertidumbre alrededor del punto de llegada, a donde nos queremos dirigir. Y debido a que las tecnologías de navegación espacial actuales aún están en desarrollo, este tipo de estudios teóricos no poseen una aplicación práctica directa. Sin embargo, cuando el hombre en un futuro, quizás no tan lejano, desarrolle la tecnología necesaria para abastecer energéticamente una nave y logre acondicionar las mismas para la supervivencia humana, el análisis en torno a los viajes interestelares proporcionará las bases necesarias para la calibración de los instrumentos y la programación de viajes a través de la galaxia y más allá. Bien, eso fue todo. Muchísimas gracias por su atención. Yo estoy Gracias. conectado ahora. Bueno, yo he tenido un problema de conexión un par de minutos y me he perdido la explicación esta de cuáles son las aceleraciones adecuadas y cuáles no. Pero no sé si ha sido un problema solo mío o de los demás también. Porque, digamos, yo esa parte no te preguntaría nada. Lo que me interesa es que los demás hayan escuchado bien esa parte. Escuchamos. Sí. Sí, yo no me perdí nada. Buenísimo. Entonces, yo me he perdido solo unos segundos, se ha desconectado. ¿Quiere que le bueno, cuente, más o menos? No, porque te estaba Bien. leyendo lo que habías puesto y es algo que más o menos habíamos charlado en clase, Sí. ¿no? Sí. Y bueno, lo que te quería decir es que estoy asombrado por la exposición que has dado. La verdad que hay un Muchas montón gracias. de esos temas que por primera vez que los veo. Nosotros en clase hemos llegado a ver, digamos, la cuestión de los viajes acelerados, ¿no? Sí. Y la cuestión de la duración de los viajes o los problemas, digamos, con la dilatación del tiempo o la contracción de las longitudes, pero todo lo que vos has contado acerca de cómo se deforma el cielo, los problemas que hay con el efecto Doppler, los problemas que hay, por ejemplo, para corregir las trayectorias, todo eso es aporte tuyo. Me parece que en este momento en todo el departamento de física debe ser la más especializada en todo lo que sea viajes interestelares, ¿no? Así Seguro. que cualquiera que quiera hacer una pregunta sobre este tema le tiene que preguntar a Melina, ¿no? Yo solamente tengo dos preguntitas. Sí. En relación, digamos, a los viajes, vos habías puesto una escalita, una tablita con viajes a distintos destinos, ¿no? Sí. Según el esquema de tu trabajo, Sí. se supone que, por ejemplo, para llegar a Sirio, la nave está la mitad del tiempo acelerándose y la otra mitad desacelerándose. Sería así. Sí. Bien. No sé si está Sirio ahí, porque podría ser otro ejemplo. Ahí está Sirio, ¿no? Sí. A ver, ahí Sí. la pongo grande. Sí, yo quería saber si vos tenías el dato de, por ejemplo, en el caso de Sirio, ¿cuál es la velocidad máxima que alcanza la nave? O sea, ¿hasta qué punto se acelera? Si más o menos tenés idea, o estaba eso en el... Sí, o sea, yo investigué y se alcanzaría una velocidad debido a la distancia, que no es mucha, son solo 8,7 años luz,
se llegaría a una velocidad de aproximadamente 0,6 veces la velocidad de la luz, porque es una distancia chica. Una velocidad más cercana a la de la luz se alcanzaría para destinos mucho más lejanos, como por ejemplo este Age of Universe, o quizás más cercanos como este Magellanic, que es de 165.000 años luz. Pero Sí. no pasaría los 0,6, según tengo entendido. Bueno, entonces, por ejemplo, en el caso de Sirio, la velocidad máxima sería 0,6 C, ¿no? Sí, sí, sí. Bien. Entonces, en ese caso, con esa velocidad máxima, ese viaje desde la Tierra dura 10,46 años, sería así. Sí, sí, sí. Y desde la nave, para los astronautas, duraría 4,63 años, Sí, ¿no? sí, sí. Bien. Eso es para estar claro que he Claro. entendido bien. Sí. No es tanta la diferencia porque la velocidad que se alcanza, o sea, la distancia no es tanta como para que se llegue a alcanzar una velocidad mayor. Claro, no puede acelerarse más, sería, porque ya Claro, tiene que empezar a exacto. frenar, ¿sí? Sí, sí, Porque sí, si sí. no, pasa de largo, sería, Sí, ¿sí? sí. Bien, la otra pregunta el tema de la razón de masa es fácil, digamos, es la masa del combustible sobre la masa total sobre la masa útil, siempre, ¿no es cierto? Claro, sí. Ah, bien. Sí, sí. Claro. Y lo otro que yo, es la primera vez que lo escucho, lo de has dicho algo así como límite fotópico. Sí, sí, Eso sí. no sé si me podés contar de qué se trata, Claro, porque a no. ver, ya vuelvo acá el gráfico. Lo que pasa es que la luminancia es una magnitud que yo, la verdad, en la carrera nunca había estudiado, pero que sí es algo que estamos todos familiarizados, porque es digamos, la densidad de flujo de la radiación electromagnética, en este caso en el rango visible, dependiendo de la dirección con la que uno lo mire. Eso quiere decir, por ejemplo, una placa apuntada así hacia el sol, a medida que o lo que usan las personas para broncearse. Dependiendo de la orientación, va a ser la densidad de la luz solar que llegue o que se refleje hacia la Tierra. Y Sí, hay un límite por debajo, digamos que es el límite fotópico, por encima del cual uno puede percibir el color, como dice acá la tabla, o puede empezar a percibir la luminosidad, o sea, la densidad de flujo. Por debajo de ese límite ya no lo percibe el ojo humano. Está dado estoy hablando del color, ¿no? Porque puede percibir tonos de gris por debajo de ese límite, pero por encima de ese límite va a percibir el color. Y yo tengo entendido que la distancia, que es de solo 3 órdenes de magnitud entre el límite fotópico y el límite escotópico, depende de persona a persona. Por eso hay personas que pueden ver más colores que otras, o colores intermedios, tonalidades intermedias, en donde otros quizás ven una línea continua. Hay muchas imágenes en internet o videos en YouTube que dice prueba de tu nivel de visión y usan estos límites, el límite fotópico y el escotópico. bien, ¿y el límite escotópico qué es? Es el límite por encima o por debajo del cual uno ya empieza a ver tonos, ya no ve color, ya solo ve los negativos, blanco y negro. Por encima de ese límite empieza a ver tonalidades cada vez más cercanas empiezan a variar los tonos de gris hasta llegar al límite fotópico por encima del cual ya se ven los colores. Bueno, yo me quedo en síntesis con que, digamos, en relación al aspecto del cielo, Sí. Voy viajando en una nave cerca de la velocidad de la luz, todas las estrellas se me apiñan adelante y todos los colores o las longitudes de onda se corren al azul, se Claro, acortan. ¿Sí? visto desde las ventanas frontales. Si se ve desde las Sí, ventanas de los laterales, se vería todo rojo. Sin embargo, se vería un punto al frente luminoso donde estarían concentrados todas las estrellas. claro, eso sería ya muy cerca de la velocidad de la luz. ¿Sí? Claro, claro, Claro. claro. Sí, sí.
Bueno, yo no tengo más preguntas. Si alguno quiere hacer preguntas, está permitido. Pero Yo, lo que importa es que aprendamos todo un poquito. yo, aunque vos lo aclaraste, yo no termino de entender qué es lo de la razón de masa, ¿no? Es decir, masa total sobre masa útil, ¿qué significa eso exactamente? Lo que pasa es que la masa total de la nave tiene una parte constante que es todo lo que, digamos, la estructura de la nave y todo lo que vaya adentro. Y está la parte del combustible que para que la nave avance tiene que ser expulsado. Y el radio, la tasa de masa, perdón, está dada por la relación entre la cantidad de masa que se pierde y la cantidad de masa que se tenía al principio. Es una forma de cuantificar el gasto de la masa o cuánto gasta Bien. la nave del combustible para llegar a determinados destinos. Entonces, la masa útil es la masa de la nave, digamos. Del combustible. Del combustible, sí. Bueno, ya lo voy a pensar bien. No. La masa útil sería todo el. Porque son grandes, digamos, Claro, las razones de masa son grandes. Sí, sería. Entonces, la masa útil sería la masa de la nave y la otra Sí, es de la nave más el combustible o del combustible Así solo, es. digamos. Claro, Así es, sí, sí, sí. sí. ¿Es la total, la de arriba, digamos? Claro. Bien, sí. Sí. Bueno, listo, eso aclarado. Y nada, bueno, ahí vos todo el viaje lo hiciste con valor G, que bueno, supongo que es algo que uno puede soportar, etcétera. Claro, y no sé, ¿se considera aceleraciones más grandes que yo, 2G o algo así? Sí, en realidad acá, digamos, en lo que es la Tierra, hay, digamos, situaciones en choques de autos, por ejemplo, donde ocurren aceleraciones de aproximadamente 17 veces la aceleración de la gravedad. Y hay personas que sobreviven, pero todo depende de cuánto soporta el cuerpo humano y del individuo en particular. Pero sí hay antecedentes, están los pilotos de combate y los de Fórmula 1 que sí soportan aceleraciones mayores, pero son personas que tienen, yo vi un video de los pilotos de Fórmula 1 que tienen que aprender a tonificar los músculos del cuello porque las vueltas son tan rápidas en las curvas que en algunos momentos se lastiman. Y aparte usan todos unos trajes y unos cascos especiales que justamente buscan evitar esos daños. Sí. Yo como referencia sé que hay juegos tipo montaña rusa que tienen valores de 5G o algo así, o sea, no debe ser tan peligroso para la gente común, digamos, ¿no? O sea, debe ser por ahí esa aceleración es por unos segundos, como decís vos, entonces no es tan, es que no es tan grave, digamos, ¿no? Sí, eso me faltó, quería decirlo, me olvidé, es que si consideramos estos viajes, por ejemplo, a la montaña rusa, o el ejemplo que dice el teniente de la Fuerza Aérea estadounidense John Stapp, él soportó una aceleración de 42 veces la aceleración de la gravedad, o sea, 46,2 G de la fuerza G, pero solo durante unos segundos. Si trasladáramos esos efectos a una duración de 25 años, que era una de las duraciones más largas, ahí tendríamos que tener una tecnología como las que salen en las películas, que busquen, que conserven la salud y las estructuras de los órganos y de todo el cuerpo para que no se mueran en el viaje. Bueno, bueno, nada, esas eran mis duditas. Gracias. El resto estaba bien explicado todo y bueno, más o menos lo pude seguir. Así que bueno, muy linda la presentación. Muchas gracias, profe, muchas gracias por haber asistido. Sí, yo también quiero opinar de que la charla realmente estuvo muy, muy interesante, de bastante nivel, y lo que me quedó, lo que quería preguntar es, todo ese trabajo, este análisis, ¿corresponde a una sola referencia bibliográfica o tuviste que consultar varias? En realidad, eso me acabo de dar cuenta que me olvidé de poner la parte de las fuentes. La estructura general, digamos, el tema es del paper de Lagut y Dabus, que se llama El viajero interestelar. De ahí hay cosas que yo he buscado en Wikipedia y bueno, toda la parte del análisis de la aceleración de un portal que se llama Medical Daily, que bueno, me lo recomendaron porque es de bastante renombre en Estados Unidos.
Y bueno, de ahí también consulté del Loedel, esa nos pasó el profe, con el que estudiamos durante toda la materia, y del Alonso Fin para ir controlando más que nada las ecuaciones, porque había algunas cuestiones de las deducciones que había que consultar. Yo lo que... Claro, ¿querés decir? Sí. sí. No, Dale. quería, si podías poder poner la filmina donde hablas de la aversión luminosa Sí. para un viajero interestelar. Había un cálculo, bueno, cómo se deforman los objetos o la distribución de cuerpos celestes cuando alcanza velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Ahí, a ver. Antes, un poquito antes, donde tenías el ángulo sólido, porque ahí me quedó una duda, no quise interrumpir en el momento, te quería preguntar. Sí, esta es No, el ángulo. Antes. A ver, ya Sí, un poquito antes. Y creo que es la primera donde desarrolla las esta relaciones es de la tita y tita prima. Claro, esta es la primera. Sí, lo podés ¿Esta agrandar es? un poquito, que acá Sí. estoy con el... Sí, creo que es esa. Sí. Bueno, no, lo que quería saber, tita en este caso, ¿qué sería exactamente? Es la unidad de ángulo sólido en la que se ve la distribución de estrellas desde la Tierra. Es decir, si uno mirara hacia el cielo de noche y viera las estrellas, es la unidad del ángulo sólido con la que puede barrer toda la extensión. Sí, me da la impresión que en realidad no es ángulo sólido, sino que es el ángulo, como dice ahí, entre la dirección de avance, ¿sí? y aquella en la que se observa la fuente. Claro, o sea, sí. el ángulo sólido, ¿qué es omega? Omega me parece que es el ángulo sólido. Porque vos cuando mencionaste omega dijiste el volumen, unidad de volumen, algo así. Claro. Omega. Acá. Pero en realidad, No, por lo que estoy viendo, por la fórmula, sí. aquí, d omega es 2pi seno de tita. Sí. Entonces me da la Tiene impresión razón. que esto, el de omega es el ángulo sólido. Y tita es el ángulo, simplemente. Claro. Sí. Eso nomás te quería puntualizar porque cuando dijiste unidad de volumen y no tiene, en realidad no. Claro. Esto es más, no es este es volumen. el ángulo sólido. Sí. Pero bueno, la verdad que muy aprendí muchísimo con la charla. Yo no sabía que habían hecho este análisis y que ya estamos listos para calibrar los instrumentos cuando tengamos la tecnología necesaria para poder hacer esos viajes. Bueno, muchísimas gracias por haber asistido, profe. Yo que agradezco, Ay, se Bueno, salió la ¿alguno de los presentación? chicos se quiere hacer una pregunta? No, yo no. Federico. No, dice que no. Bueno, parece que no hay más preguntas. Bueno, no sé, creo que acá terminamos, nos teníamos que quedar David y Gabriel un ratito, ¿no? Y bueno, te reitero, felicitaciones por tu charla. Después Muchas te gracias, paso profe. la nota. ¿Ah? Bueno, muchas gracias, profe, por su ayuda y por haberme dejado rendir, y al profe Simonelli y Comedi por haber asistido, y a todos los compañeros por haber estado en la charla. Muchas gracias. Gracias, Ay, Melina. Fede, muchas gracias por haber dejado entrar a la gente. Gracias. Una última pregunta. ¿Has grabado, no? Sí. Bien, listo. Bueno, chao, muchas gracias. Chao. Chao.